Perfecto, autorizo. Perfecto, bien, entonces en este punto ya iniciamos grabación. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio brindado por la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Nacional de Colombia, denominado, o este programa denominado Reto a la U en su tercera versión. El día de hoy vamos a tener el taller denominado Aprender a Desaprender, habilidades cognitivas, procesos de aprendizaje y hábitos de estudio. Y nos acompaña dos conferencistas hoy, una de ellas, Ana María Romero, quien es neuropsicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, y también Francia Elena Rocha, quien es terapeuta ocupacional con formación en arte terapia, músico tradicional y enfoque en comunidades. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos. ¿Algunas recomendaciones antes de dar inicio? Voy a colocar en el chat el formulario para listado de asistencia. Agradezco nos apoyen diligenciando, perdón. Y además de esto, cuando vayamos en la mitad del taller, también se les va a compartir otro formulario denominado de habilidades adquiridas. Es importante para nosotros que adelanten este formulario, ya que va a permitir una retroalimentación de ustedes hacia nosotros respecto a esta conferencia adelantada. Entonces, no siendo más, Francia y Ana María, gracias por acompañarnos y adelante con su presentación. Bueno, buen día con todos y todas. Buenas tardes a todos. Hola Jessica, hola Juan Pablo, Nicolás, Jason, Alberto. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ah, qué bueno, Bien, Jason. sí, señora. ¿Quién habló por ahí? ¿Juan? Sí, señora. Ah, bueno, qué bien. Y Nicolás, Jessica y Alberto, ¿cómo andan? Ya que somos no tantos, entonces como aprovechar a tener una experiencia un poco más cercana, ¿no? Ahí Jessica nos saluda por el chat. Buenas tardes, qué bien que se den esta oportunidad y este espacio. Esperemos ojalá que se puedan sumar más estudiantes. Bueno, como nos estaba diciendo Diego, pues antes que nada queremos acá saludar, no sé si ya nos habían visto, si habían compartido con nosotros el anterior taller, ¿estuvo alguno de ustedes? ¿Estuvieron con nosotras en el taller de habilidades emocionales, alguno de los que está acá? No, Sí, yo señora. estuve. ¿Quién sí, quién no? Yo sí estuve. Yo no. Juan. Juan no, ¿y quién sí? Jessica. Yo, Jason, sí estuve. Ah, Jason. Ah, chévere, bueno, súper. Pues la idea es esa, que ustedes puedan estar en todos los espacios que tenemos, ¿cierto, Ana? Así es, sí, lo más importante es que se puedan conectar, que aprovechen estos espacios porque pues, finalmente son para ustedes. Entonces hoy les damos la bienvenida. Diego, por favor, nos ayudas con la siguiente. Aprender a desaprender. ¿Alguno escuchó el temita que les enviamos de cultura profética? ¿Conocen esa canción? Un poco la introducción, entonces es esa. La siguiente, por favor. Esto, aprender a desaprender, le hemos nominado este espacio y precisamente la idea es revisar un poco cómo hemos venido haciendo nuestros propios procesos y consolidación del aprendizaje, ¿no? Y hoy pues vamos a ver algunas habilidades cognitivas que son importantes para este proceso y también vamos a relacionarnos con tanto los procesos de aprendizaje como los hábitos que podemos generar para favorecer nuestra forma de adquirir conocimiento, nuestra forma de interpretarlos, ¿cierto? Y pues obviamente de qué manera incide esto en nuestro desempeño académico, que es uno de los motivos que nos une acá en este programa Reto a la U y que sabemos que muchos de ustedes tienen el deseo de continuar sus estudios universitarios
Entonces es como esta primera experiencia para muchos de ustedes académica de educación superior. Entonces la idea es que ustedes hoy se puedan llevar estas herramientas, que puedan identificar estas habilidades para que puedan tener pues un mejor desempeño, éxito académico, como quieran nominarlo, ¿no? Y básicamente eso, vamos a mirar cómo hacemos las cosas día a día, qué habilidades, con qué habilidades contamos y por qué es importante también, una vez uno aprende algo, cómo puede volver a desaprender para volver a reaprender, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces vamos con la siguiente imagen, por favor. Bueno, acá hay una frase. ¿Alguno de ustedes se anima a leerla, por favor? Y también si quieren abrir sus cámaras, bienvenidos, así les conocemos. Jason, Nicolás, Juan, Natalia. Hola Natalia, bien llegada. Alberto, Jessica, ¿alguno se quiere animar a leer esta frase? Yo. Listo. Herbert Joy, citado por Toffler en El shock del futuro, dice: los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Vale, Jason, gracias. ¿Y a ti qué te evoca ese mensaje? O a cualquiera también, pues ya que tú no lo leíste. ¿Qué piensas de esa frase? Pues yo creo que lo relaciono más como con el hábito de aprender, digamos, los distintos temas, distintas habilidades. Yo lo retomo como en ese punto de aprender y cómo esas herramientas nos brindan las posibilidades de, digamos, cuando, digamos, pues a veces pasa que, digamos, uno aprende las cosas en el colegio, pero cuando ya está en educación superior va a ver eso y ya no se recuerda eso. Entonces ahí es como cuando entra esa palabra de reaprender, porque uno ya no se acuerda de ese término, sino que lo trata otra vez de acuñar. Ah, qué bien, muy bien, Jason. Y acabas de mencionar un tema que es muy importante y con una de las habilidades que vamos a empezar, que Ana nos va a contar las habilidades cognitivas y es la memoria, ¿no? Tú acabas de decir algo que es importante. No sé si alguien más de los chicos antes de pasar con Ana, ahí, mira, ahí alguien nos está contando, Juan Pablo, no hay una forma correcta o concreta de aprender. ¿Cómo sería eso? ¿Puedes desarrollar un poquito más esa idea, Juan? Por favor. Si quieres Pues abrir tu mic. que cada persona aprende, digamos, a su manera, digámoslo así. Sí. No hay un modelo concreto, sino la forma que la persona puede adquirir esos conocimientos y los puede aplicar. Perfecto, perfecto, porque vamos a hacer un ejercicio ahorita también más adelante respecto a eso. Bueno, muy bien, Ana. Muy bien, Juan. Entonces nos quedamos con Ana. Por favor, la siguiente imagen que nos va a adentrar en este mundo de las habilidades cognitivas. Bueno, Listo. antes, perdón un segundo. Aquí esto es como para hacer un recuento que nuestras capacidades cognitivas tienen muchas, dentro cuando hablamos de habilidades cognitivas hay muchas, y hoy vamos a profundizar en algunas de estas que nos parecen súper importantes de acuerdo a nuestro proceso básico de aprendizaje. Pero acá, pues, como para que miremos algunas que son generales. Entonces, ahora sí, vamos con la siguiente. Gracias. Listo. Entonces, pues, ¿qué son los procesos cognitivos, no? Entonces, cuando hablamos de procesos cognitivos, ¿a qué hacemos referencia? Nosotros hacemos referencia a aquellos procesos, a aquellas operaciones mentales que nosotros llevamos a cabo que nos permiten analizar la información que tenemos en nuestro entorno, procesarla, ¿sí? Compararla con la información que tenemos previamente y así generar una respuesta. ¿Sí? Entonces, son todas esas operaciones que nos permiten básicamente desenvolvernos en el día a día. Así como estábamos viendo ahorita en la diapositiva anterior, podemos ver que hay muchísimos procesos cognitivos, ¿sí? En algunos momentos a veces pensamos que solamente es la atención o la memoria, pero realmente involucra muchísimos otros aspectos. Involucra la percepción, ¿cierto? Porque yo percibo, digamos, a nivel sensorial, vista, oído, olfato, etcétera. Nosotros también involucramos el lenguaje, ¿cierto? Porque el lenguaje nos permite comunicarnos. Nuevamente también las funciones ejecutivas, que ahorita hablaremos también un poquito más de ello.
Y bueno, entonces ya hablando entonces en concreto, esos serían los procesos cognitivos que nosotros como seres humanos tenemos en nuestro día a día y los usamos prácticamente 24/7, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como decía Francia ahorita, ¿sí? Vamos a centrarnos en algunos procesos cognitivos, no todos completicos, porque si no, mejor dicho, acá se nos van otros 3 talleres completos. Entonces, vamos a centrarnos en aquellos que consideramos muy relevantes para el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es la atención? ¿Sí? La atención es un proceso, una operación mental, ¿cierto? Que nos permite el enfocarnos, ¿sí? Nuestra percepción, ¿cierto? Entonces puede ser el dirigir la mirada, ¿cierto? El escuchar hacia un punto específico, ¿sí? Entonces, esto va a ser súper importante en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo no puedo prestar atención, pues básicamente pues no consolido información más adelante, entonces voy a empezar a tener dificultades. Dentro de todo el análisis nosotros tenemos y podemos dividir la atención en varios aspectos, en varios tipos, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 tipos diferentes de atención, ¿sí? Porque a veces uno habla como de la atención muy global, pero también nosotros constantemente estamos utilizando varios tipos de atención. Entonces, la más común es la atención selectiva, ¿sí? La atención selectiva es cuando yo hago referencia a que, por ejemplo, a nivel visual, hago seguimiento a un estímulo, ¿cierto? Constantemente, no lo pierdo de vista, y así es como, digamos, se da este proceso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando ustedes están en clase, ¿sí? Y el profesor está explicando algo en específico y lo está señalando y ustedes hacen ese seguimiento a nivel visual. La atención alternante, en este caso, implica el cambiar el foco de atención constantemente. Entonces, un ejemplo de atención alternante es cuando, por ejemplo, estamos cocinando, ¿sí? Entonces, cuando estamos cocinando, tenemos que andar picando la cebollita, estar pendiente allá de la ollita que estar viendo el agua, estar pendiente de la otra cosa. Entonces, si nos fijamos, tenemos que andar cambiando, alternando nuestro foco de atención constantemente. Y por último, la atención sostenida hace referencia a cuando mantenemos nuestro foco de atención por mucho más tiempo. Entonces, un ejemplo claro de eso es cuando leemos, ¿sí? Cuando leemos nos dedicamos más o menos 30 minutos o mucho más tiempo focalizando nuestra atención constantemente, ¿sí? Para estar ahí atentos. Entonces, si se fijan, esto va a ser súper importante para todo el proceso de aprendizaje y ahí lo empezamos a ver, digamos, en las clases. Y pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva, que tenemos un ejercicio práctico de esto. Listo, entonces aquí el objetivo es que participemos. Yo sé que de pronto les sale en la parte derecha de la pantalla a ustedes, todas las personas, pero ustedes pueden quitar, digamos, o sea, jalarla hacia el lado izquierdo para que no destape la vista de la imagen que estamos viendo a continuación. ¿Cuál es el objetivo de esta imagen? Y sería genial si alguien quiere participar y nos puede ayudar. Esto es un ejercicio de atención selectiva, ¿listo? Entonces, si se pueden fijar, tenemos acá una serie de objetos, ¿cierto? Alrededor de la imagen, y todos esos objetos están escondidos, están inmersos en medio de la figura, ¿sí? Entonces, están escondidos, lo que tenemos que hacer básicamente es empezar a encontrarlos, ¿listo? Entonces, no sé quién se quiera animar, ya vio varios objetos que quiera participar en este momento. Sí, la idea es que abran sus micrófonos, sus pantallas y podamos hacer este ejercicio de memoria. De atención. De atención, perdón. Muy bien, la única que respondió está atenta. Exacto. Muy bien. A ver, ¿quién se anima? ¿Ya están escribiendo o no? Yo no veo que están escribiendo por ahí. No, no sé si es que no han visto ninguno. Me preocupa si no han visto ninguno. Natalia, ¿puedes ver alguno? Vela, Jason encontró una. Bueno, Una si siquiera saber y nos dices dónde está la vela, caramelo. Pues eso, el que encuentre más, esto es un concurso. El que encuentre o la que encuentre más. El gato que está durmiendo en esa cesta. Ajá. Unas botas, unos zapaticos se podría decir, o no sé,
una sombrilla, un sombrero, un bolso, Tacho, un tacho, pero tenedor, espérame un segundito. ¿El una tenedor dónde lo manzana. viste? Pero hay que decir dónde, muy bien, ahí como está diciendo Ah, Jessica empezó también. el Mira, ya empezó tenedor Jason, está Juan arriba en Pablo. el recuadro, bueno, en la parte de arriba y abajo. Pongámoslo de segundas hacia la derecha. Ahí también una manzana, una Ujú, cuchara, es como un hongo, no sé. ahí está. Sí. Una serpiente, una sierra, un serrucho, un corazón, como un avioncito de papel, un carro, un vasito, podría ser un vaso de té, un Ujú. lápiz, un caramelo, etcétera. ¿Dónde está el lápiz, por ejemplo? Explícanos un poquito dónde está el lápiz. ¿En la parte superior, izquierda, La derecha? parte derecha, afuera del recuadro, terceras, Entonces, hacia arriba. ahí es súper clave la consigna, Jason. Los objetos que están fuera del recuadro son los que debemos ubicar dentro de la imagen, Ujú. ¿vale? Entonces, afuera, todos esos que estás mencionando son los que debes ubicar dentro de la imagen que aparece como en una casa, ¿no? Como en un armario de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, Jessica, ¿tú puedes abrir tu micrófono? Sí, es que los estoy escribiendo en el chat para recordar qué es Ay, lo pero que estoy chévere viendo. escucharte. Está muy bien. Dale, cuenta. Bueno, por ejemplo, el caramelo, bueno, el bastón de caramelo está como en la cajita superior, que está como a rayas, en la Ajá. parte arriba izquierda. La cuchara está justo ahí al ladito en el sombrero, como en la parte de las plumitas. Eso, sí. El avión de papel está en el saco como de ese, como que tiene como circulitos. Ya la abrí. Mm, sí, eso. El gusano es como la manija del maletero, al lado del gatito ese. La El parte. tenedor, Ujú. sí, ajá. El tenedor está en el saco que tiene, bueno, en la parte bueno, como en la parte de la falda del saco que tiene como pomponcitos, el tercero de izquierda a derecha. Sí. El corazón está al lado de la cola del gato, justo ahí al lado de la cola del gato. Sí. También ese círculo medio raro que aparece encima del carro está en el saco también justico de los circulitos. El huevo. Es un huevo. Ah, Ah, es un huevo, es que como no tiene color, pues para mí era un circulito y todo feo. Y ya, esos son los únicos que he encontrado por ahora. pero un montón. Son hartos. Gracias por participar. Exacto. Entonces, lo que decía Francia ahorita es muy importante. Vital la consigna, ¿cierto? Entonces, alrededor de la imagen, ¿cierto? Tenemos una serie de objetos. Esos son los que tenemos que hacer el seguimiento visual y empezar a rastrearlos dentro de la estructura, dentro del dibujo como tal, global, ¿sí? Y ahí los vamos a empezar a encontrar, ¿vale? Puede que estén volteados, que estén de cabeza, puede que estén en diferente posición, ¿sí? Y por eso es que es a veces un poquito más difícil, ¿sí? Porque pues precisamente ese es el objetivo, empezar a rastrear esa información, empezar a analizarla muy bien y a ubicarla. Entonces, eso es un proceso atencional. Básicamente ahí estamos utilizando nosotros nuestra atención selectiva. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien más quiera participar, diciéndonos alguno otro que de pronto haya visto y si algo, entonces pasamos a la siguiente parte. Ahí se nos saltó la imagen. Juan Pablo había dicho algo del caramelo. No sé si viste algún otro más. Ah, yo ya vi una más. Es ¿Cuál? la peineta, es como una peineta que está ahí justo al ladito del avión. Está en la parte de abajo de la canasta del gato, o sea, como la parte de la base. Exacto, eso está ahí, muy bien. Estas son de las más Son, difíciles. Estas son chiquititas. perdón, Jason, ¿encontraste algún otro? Ahora sí, en la imagen. La serpiente que está como abajo del vestido, del segundo Ujú, vestido, que está eso, como de cabeza.
Muy bien. Ajá, sí, sí. Perfecto. La taza de café ¿Sí? en Exacto. en el último vestido, como en la manga. Ujú, muy bien. Exacto. Listo. Muy bien. Y miren que aquí también utilizamos otro proceso cognitivo que es la percepción, ¿no? Porque finalmente también estamos analizando a nivel visual la información y estamos tratando de distinguirla de lo que es, por ejemplo, el saco, de, por ejemplo, no sé, el avión de papel, ¿sí? Entonces, eso implica un proceso de percepción y de diferenciar objetos. Listo, Claro, perfecto. esa misma, perdón, para complementar, digamos que ahí lo que logramos hacer es discriminar figura a fondo, ¿no? Entonces nos Ujú. damos cuenta, por ejemplo, esa primera imagen, si no hay una consigna clara, no podemos saber si es lo de afuera, si es lo de adentro. Entonces ahí es interesante eso. Y muy seguramente pensaremos, uy, eso parece como para ejercicios para niños o algo así. No, resulta que las habilidades, los procesos cognitivos se desarrollan a lo largo de la vida. Por eso muchas personas cuando llegan a la adultez comienzan a perder el desarrollo de esas habilidades porque o a deteriorarse porque no las practican. ¿Listo? Entonces, por eso son también estos ejercicios así tan claves para que podamos identificarlos. Listo, Ana. Pues encontramos de mayor dificultad, ¿no? También eso es importante mencionarlo, pues cada vez podemos empezar a buscar de mayor complejidad. Entonces, ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahí vas a mencionar algo, Francia. Claro que sí, entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta desde ya algunas actividades o acciones que nos va a permitir desarrollar estas habilidades que vamos a ir trabajando. Acá hay algunos iconos. ¿Qué les evoca a ustedes esos iconos? Esas imágenes. Ejercicio, Ujú, lectura, ujú, procesos creativos, dormir, ujú, meditar. ujú. Exacto, gracias, Juan. Precisamente, entonces algunas, pues muchas de ellas, digamos, de las actividades que están aquí presentes, son para que no las olvidemos y para que nos permita tener un mejor desempeño en nuestras habilidades cognitivas y en nuestro desempeño académico, como es descansar, ¿cierto? Tener un descanso profundo, realizar actividades físicas, pero también realizar actividades, ustedes usan mucho ahora todo lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, la búsqueda de información allí nos va a permitir también tener un mejor desarrollo de estas habilidades, por ejemplo, de atención, de memoria, ¿cierto? Realizar lecturas constantes, meditar y planear. Más adelante vamos a profundizar porque está relacionando también con los hábitos de estudio, pero esto es súper claro, la buena alimentación, la hidratación, para poder desarrollar nuestras habilidades cognitivas. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Listo. Entonces, empezamos con ahora el siguiente proceso, que es la memoria. Entonces, básico, como les mencionaba ahorita, para poder consolidar información a largo plazo va a ser la atención, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es la memoria? La memoria se conforma por varios pasos, ¿sí? Y nos va a permitir tanto evocar información que nosotros tenemos previa como aprender cosas nuevas. Entonces, ¿cómo se da el procesamiento del aprendizaje o el almacenamiento de información? Entonces, primero yo codifico la información, es decir, la información se me presenta, inmediatamente mi cerebro trata de empezar a almacenarla según una categoría en específico, ¿sí? O un orden en específico. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden estar en una clase específica sobre biología o algo específico sobre biología y ustedes pueden relacionarlo con algo que ya vieron en el colegio, ¿cierto? Previamente y de una vez enlazan. Y eso es una forma de codificar la información, ¿listo? Después de eso, entonces viene el proceso de almacenar, ¿cierto? Entonces yo tengo la información y empiezo pues a almacenarla por medio pues del estudio, de ver la clase, etcétera. Posterior a eso, entonces viene la parte difícil que es recuperar esa información, ¿cierto? Entonces ya puede que ya haya acabado la clase y entonces estoy en un parcial y ahí es donde yo tengo que buscar nuevamente esa información, recuperarla. Y también está la parte de reconocer, que es por ejemplo cuando se me presentan más estímulos diferentes
y yo reconozco que, por ejemplo, esa información yo ya la había visto antes, ¿sí? Y puedo discriminarla adecuadamente. Entonces, si vemos, es un proceso cognitivo de varios pasos diferentes, ¿sí? Y también incluye, digamos, tipos de memoria, ¿sí? Hay varios tipos de memoria, pero para hacerla un resumen pequeño, tenemos la memoria anterogral, ¿sí? Que hace referencia a toda la información nueva que yo voy a aprender, ¿cierto? A toda esa información que me llega del exterior, que estoy aprendiendo en clases, que, no sé, en un programa de televisión estoy viendo, y la retrógrada hace referencia a toda la información previa de mi vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser un evento, algo episódico, entonces, no sé, cuando celebré mis 30 años, o cuando celebré mi graduación, o cuando celebré que pasé a la universidad, etcétera, ¿sí? Entonces, son momentos que yo empiezo a evocar, ¿cierto? Ya pasaron, ya se dieron, y los puedo empezar a evocar. Entonces, es la memoria retrógrada, ¿listo? También tenemos otros tipos de memoria que se pueden clasificar como memoria semántica, por ejemplo, que cuando hace referencia a una categoría específica, procedural, que por ejemplo hace parte de esos aprendizajes ya muy automáticos, como por ejemplo el aprender a montar bicicleta, que eso es algo que casi que no se olvida porque es algo que es también a nivel motor, entonces se llama procedural. ¿Sí? Memoria episódica, que son de eventos específicos, entre otras cosas. Entonces, ahora sí vamos a empezar a utilizar esa memoria, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio a continuación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces, vamos a hacer este ejercicio de memoria. Es un ejercicio, digamos que relativamente sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a mirar esta lista de palabras, ¿vale? En la parte inferior, y vemos que, bueno, sale león, jirafa, lápiz, orégano, grapadora, tomillo, de pin, tijeras y paprika, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es mirar la lista de palabras. Vamos a dejar unos segunditos, un minuto más o menos, ¿sí? No mucho más. Y apenas pasemos la diapositiva, de pronto ustedes si tienen un lapicito a la mano, una hoja, traten de anotar todas las palabras que se acuerden, o de pronto, no sé, enviárselo a alguien por WhatsApp, en el celular, como les quede más fácil, ¿listo? Y nos cuentan por el chat cuántas palabras se acordaron, ¿sí? Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 9 palabras en total, ¿listo? Entonces vamos a ver cuántas alcanzan a memorizar y cuál fue la estrategia que utilizaron, ¿listo? Entonces ya empezó a correr el tiempo, vamos a dejar 1 minuto y medio. Nos quedan 40 segundos. 20 segundos. Y listo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, en una hojita, listo, les voy a pedir el favor, van a anotar, o donde ustedes prefieran, van a anotar qué palabras se acuerdan, listo. Y entonces en ese momento, apenas las que se acuerden, si no se acuerdan más, no se preocupen, y nos cuentan por el chat, o si pueden abrir los micrófonos mejor todavía, y nos cuentan cuáles se aprendieron, cuántas se aprendieron primero y cuáles fueron las que se aprendieron, listo. Entonces, ¿quién se anima? Todos al tiempo no, todos al tiempo no, ya uno. A ver, ¿quién se recuerda de algunas? Sin ver la imagen, ¿no? Ya que se cerró la imagen, se cambió. Se cambió, sí. La verdad es que sí, que sea de pura memoria.
Ujú. Listo, Nelson. Entonces, cuéntanos, ¿cuántas te acordaste? Si puedes abrir el micrófono, si quieres escribir, como te sientas mejor. ¿Sí me oyes ya? Ahora creo que sí. Sí, ahí te escucho. Bueno, me acordé de 7 palabras. Mira, ¿Listo? voy a decirlas: león, jirafa, delfín, Ujú. paprika, tomillo, tijera y grapadora. Ok, Esas 7 son, no sé si están bien. listo. Sí, sí están bien. Listo, Ah, bueno, ¿alguien más? perfecto. Gracias. Gracias porque aquí Nelson acaba de decir algo muy importante. Alguien más que se quiera animar y ahí sí les doy un tipcito. Dale, Jessica, abre tu mic. Yo me acordé de león, jirafa, orégano, grapadora, tomillo, delfín, tijeras y paprika. Y ya. 8, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, más o menos el span de recordar información es de 7, ¿sí? Más o menos 7 ítems, 7 elementos, 7 números, por ejemplo, ¿sí? Es más o menos 7, ¿sí? Si tenemos un número muy bajito, por ejemplo, nos alcanzamos a acordar de 2 o 3, ¿sí? Pues ahí hay que decir ahí, pilas, vamos a mirar, vamos a consultar qué es lo que sucede. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser que me desenfoqué, perdí la atención, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O también puede ser alguna otra cosa diferente, ¿listo? Pero entonces nos toca prestar atención. 7 es un número más o menos estándar, ¿sí? Es el que más o menos nuestra memoria alcanza a corto plazo, ¿listo? Ahora, otra cosa importante, digamos que fue una estrategia que utilizó Nelson. Entonces, si quieres, por favor, pasamos a la anterior diapositiva donde salen las palabras, por favor. Gracias. Entonces, si nos fijamos, ¿sí? Claro, hay una serie de palabras, pero ellas están divididas por categorías, ¿sí? Hay 3 categorías generales, unas son animales, otras son como elementos de escritorio, papelería, y otra es como condimentos, ¿sí? Entonces, si se fijan, una estrategia que utilizó Nelson fue empezar a categorizarlas, ¿sí? Entonces, la forma en la que él las evocó le quedó más fácil fue, por ejemplo, empezar a decir primero los animales y después los condimentos y bueno, pues al final quedarían como las herramientas así de papelería. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Es más fácil para nosotros o para nuestro cerebro almacenar información por categorías, ¿sí? A él le queda más sencillo empezar a organizar, ¿sí? Esa información así por grupitos para poder evocarlo después más fácilmente, ¿sí? Si yo intento aprenderme la lista así tal cual como me la están diciendo acá, sale un jirafa, lápiz, orégano, es más difícil poder evocarla. No es imposible, ¿sí? Pero es un poquito más difícil poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, esto es un ejercicio que podemos hacer en cualquier momento, realmente, o sea, lo podemos hacer en el día a día y así como decía Francia ahorita hace un momento, o sea, parece sencillo, parecen cositas muy básicas, como muy juego de niños y todo eso, pero son cosas muy, muy importantes que nos ayudan a estar mentalmente muy activos y que van a darse cuenta que en la medida en que ustedes también puedan aplicar este tipo de conceptos, de agrupar la información, de, por ejemplo, dividirla, ¿sí? Asociarla con cosas previas, va a ser mucho más fácil el proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ahora sí pasemos por favor a la siguiente diapositiva y le doy la palabra a Francia. Bueno, acá tenemos una frase que dice, ¿quién se anima? A ver, queremos escuchar nuevas voces. ¿Quién está por allí? A ver, Natalia, ¿estás por acá? Alberto, ¿estás por acá? Sí, señora, pero no tengo audio. Ah, pero si nos escuchas. Ah, bueno, perfecto. Lista, lista. Y Alberto, ¿tú tienes cómo abrir el mic? ¿O Nicolás? ¿Qué dices? Alberto, ay, no tiene tampoco micrófono. ¿Y Nicolás? Y si no, le damos la palabra a las voces ya escuchadas. Nicolás, ¿estás? Sí, ¿se me escucha? Ay, sí, qué chévere escucharte. Listo, ¿te animas a leerla? La leo, o digo la interpretación que tuve. Las dos. Bueno, lo voy a leer primero. La capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido. Pues yo pienso que se trata como
de interpretar de manera propia los conocimientos que uno adquiere y relacionarlo con algunos que uno ya tiene adquiridos. Ok, es la forma de interpretar, claro que sí. Bueno, aquí hay algo bien interesante y que es clave dentro del proceso académico, jóvenes, digamos, es siempre que vamos a hacer una lectura de alguien o que vamos a citar a alguien, debemos decir quién lo leyó, o quién lo escribió, perdón, o quién, sí. Esto es algo clave que hemos visto también que a veces ocurre, que a veces nos dicen, no, esto es plagio, por ejemplo, pilas, ¿no? Entonces, un poquito para que desde aquí también estemos pilas con eso, que hay que nombrar, enunciar, poner entre comillas o decir quién lo dijo. Entonces, como dice Nicolás, claro, hay unos conocimientos adquiridos, unos conocimientos previos, ¿cierto? Y hay otros que vamos adquiriendo. Y aquí lo que nos plantean realmente también es la diferencia. ¿Cómo podemos marcar diferencia pese a que haya algo dentro de lo estructurado, digamos, del conocimiento del saber? Entonces, esta es otra habilidad que vamos a empezar a denunciar ahorita, que Ana nos va a contar aquí de qué se trata. Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva y entonces vamos a entrar en un proceso cognitivo. Este proceso de flexibilidad cognitiva hace parte de un proceso superior, ¿sí? Entonces hace parte de las que llamamos funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas son varios aspectos cognitivos que se involucran y hacen parte de como procesos superiores que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Entonces tenemos la capacidad de planear, de resolver problemas, de inhibir conductas y otra parte muy, muy importante es la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva básicamente lo que nos va a ayudar es poder adaptarnos más fácilmente, ¿sí? Entonces, como a situaciones que puedan surgir. Entonces, puede ser que yo tenga un aprendizaje, ¿cierto? Específico sobre algo que yo ya, digamos, me enseñaron cuando estaba más chiquita y es que las cosas, por ejemplo, así es como se amarran los cordones, ¿sí? Por decir cualquier cosa. Entonces, puede ser que más adelante en otra situación, cuando yo estaba, digamos, no sé, en el jardín, por decir cualquier cosa, no, pues así no se hacía y se hacía de una forma diferente. Entonces, ahí involucra mi capacidad de decir como, bueno, aprendí esto, ¿cierto? Pero entonces voy a adaptarme, voy a hacerlo de esta manera y así, digamos, voy a adquirir nuevo conocimiento. Este es un ejemplo muy básico, ¿sí? Claramente con los años se empieza a dar en otros espacios diferentes, ¿sí? Y el poder adaptarme, el poder cambiar, básicamente me va a ayudar a poder, digamos, como resolver ciertas problemáticas, ciertas cosas, generar nuevos aprendizajes de una forma mucho más sencilla. Aquí está esta imagen que hace referencia un poquito a esto, ¿sí? Y también es un tema de perspectiva, ¿no? O sea, puede que yo haga las cosas de una manera, puede que otra persona las haga de otra forma diferente y pues que ambas personas tengan razón, ¿sí? No quiere decir que uno esté mal, pero puedo yo también adaptarme a lo que la otra persona está diciendo, a la forma en la que está haciéndolo. ¿Sí? Eso es también parte de mi proceso, digamos, de aprendizaje, ¿sí? El poder trabajar con lo que yo tengo, mirar qué es lo que me está diciendo, por ejemplo, el profesor en una determinada materia, ¿sí? Compararla y decir como, ok, yo lo adapto así, de esta manera para mí, ¿sí? Porque para mí me queda mejor hacerlo así de esta forma, ¿listo? Entonces, es básicamente lo que está acá escrito, entonces puede ser también no solamente nuestra forma de pensar, puede ser nuestra conducta, sí, puede ser también incluso a nivel emocional, ¿no? Yo puedo tener esa flexibilidad cognitiva también a nivel emocional, ¿sí? Entonces, frente a situaciones novedosas, cambiantes e inesperadas, ¿listo? No sé si quieras agregar algo más aquí, Francia. Claro, y es súper clave eso, ¿no? Como, si se van a dar cuenta, todos los procesos cognitivos tienen niveles de profundidad. Era un poco lo que decíamos también para las actividades. Imagínense que los procesos cognitivos se comienzan a desarrollar desde muy temprana edad, ¿sí? Estamos hablando que desde que nace un niño o una niña, comienza a aprender habilidades cognitivas, ¿cierto? Y comienza a desarrollarlas de acuerdo a sus experiencias, a sus capacidades propias
a sus capacidades del contexto, del entorno, al desarrollo que le permite pues tener una adecuada nutrición, un adecuado tiempo, porque pues muchos de nosotros vivimos en contextos muy diferentes que hacen que nuestros procesos de aprendizaje y nuestras habilidades cognitivas sean diferentes, ¿cierto? Incluso porque muchas veces en una misma familia pues algunos desarrollan unas habilidades diferentes a otros, teniendo los mismos contextos, digamos, externos, pues porque a nivel interno hay diferentes habilidades y capacidades para el aprendizaje. Entonces, aquí es algo muy clave. Cuando hablamos de la flexibilidad cognitiva, estamos hablando de esa capacidad, como lo mencionaba Ana con anterioridad, de poder identificar que hay más de una opción y hay más de una variable. ¿Sí? Que no solamente mi forma de interpretarla, percibirla, verla o conocer es la única. Y esto se va transfiriendo en nuestra vida cotidiana a diferentes escenarios, a lo emocional, lo social, a la resolución de conflictos. Y creo que es muy clave, que lo vamos a ver en otro taller también, a esto que llamamos habilidades blandas para la vida laboral, por ejemplo, que ustedes le preguntan, ¿y usted tiene flexibilidad para tomar decisiones o tiene flexibilidad a adaptarse a situaciones nuevas? ¿No? Eso es una pregunta, ¿cierto, Ana? Muy típica en un espacio laboral. Y básicamente tiene que ver con esto. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero ¿esto qué tiene que ver con qué? ¿No? ¿O para qué me va a servir? Pues resulta que desarrollando estas habilidades podemos tener la capacidad de tener también unas nuevas formas de aprender o reaprender y unas nuevas formas de construir conocimiento, ¿sí? Entonces, de relacionarnos, de interpretarlo y de llevarlo a la vida cotidiana, porque la idea es que esto lo podamos interpretar y llevar a la vida cotidiana. Entonces, vamos con la siguiente imagen, por favor. Gracias, Diego. Entonces aquí hay digamos, ejemplos que nos permiten también cómo podemos mejorar esa flexibilidad cognitiva. ¿Sigue? ¿Sigo? Bueno, ahí se escucha, perdón. Y se está oyendo. Listo. Entonces acá hay algunos de estos ejercicios que nos permiten plantear esa flexibilidad que les estamos mencionando. ¿Quieres mencionarlos, Ana, o es que no te escucho? Si quieres, sigue. Ya, listo. Entonces, razonamiento sin rigidez. Entonces, utilizar analogías y metáforas, plantear problemas abiertos, permitir diferentes opciones para la toma de decisiones. Cuando hablamos de la rigidez, es muy común, no sé si a algunos nos pase, hay personas, digamos, que tenemos unas características más estructuradas, más rígidas, y pensamos que cuando nos hacen la transmisión de un saber o de un conocimiento, es así y punto. No hay más formas. Entonces a mí me dijeron que pues la lluvia viene de las nubes y cae de tal manera, y pues hay cosas, digamos, hay procesos que hay una única forma, pareciera, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, si se dan cuenta los filósofos, las personas que están más en la parte de las humanidades, exploran y buscan como otras formas de interpretar, ¿cierto? Entonces, a eso va también el tema de las analogías. ¿Con qué lo puedo, digamos, yo asociar de alguna manera o metafóricamente hablando? Si ustedes escuchan una metáfora, puede sonar muy loca o muy poco congruente, pues porque no nos están dando como toda la información de una manera concreta, sino que es más abstracta. Entonces, ese pensamiento o ese racionamiento sin rigidez nos... Francia, creo que te congelaste. Ok, bueno, entonces ahí voy a seguir mientras tanto, mientras Francia de pronto recupera ahí la señal. Entonces, efectivamente lo que dice Francia es muy cierto, ¿cierto? Entonces,
Si yo soy una persona medio terca, va a ser un poquito difícil el poder desenvolverme, el poder desarrollarme en algunas cosas, el poder adaptarme, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en el proceso académico, en el proceso laboral, en el proceso social, nosotros siempre debemos estar muy prestos a que mi punto de vista también puede cambiar, a que la forma en la que yo me desenvuelvo también puede cambiar. ¿Listo? Entonces, eso es importante para la toma de decisiones. Respecto a la inteligencia fluida, entonces, básicamente hace referencia así a suprimir algunos estímulos que no son relevantes, ¿cierto? Para enfocar nuestra atención en lo que realmente es importante. Entonces, por ejemplo, si yo me puedo focalizar en algo en específico que yo estoy trabajando en ese momento, me va a ayudar bastante a poder resolver, digamos, una actividad en específico que yo esté haciendo en ese momento. Y bueno, pues básicamente el desarrollo temprano, un poco lo que decía Francia, ¿no? O sea, nosotros, digamos, nos inculcan eso desde muy jóvenes, ¿sí? Realmente los esquemas que nosotros llevamos de ese aprendizaje que vamos teniendo va desde casa, casi que el inicio es desde casa. Entonces, puede ser que mi papá o mi mamá me haya enseñado, no, es que esto es así por esto y esto y esto, ¿sí? Y yo lo aprendí de esa manera y entonces después, si yo, digamos, no soy abierta, ¿sí? No me abro como al cambio, ¿sí? Entonces puede ser que sea más difícil para mí el poder adaptarme, ¿sí? El poder adquirir nuevas cosas porque siempre voy a estar en la posición de, no, pero es que eso no es así y lo que yo digo es la ley, básicamente, ¿listo? Entonces de ahí el papel tan relevante en el aprendizaje. ¿Cómo podemos también mejorar la flexibilidad cognitiva? Y eso es un ejercicio que les propongo. De por sí que hay muchos ejercicios también que ustedes pueden encontrar respecto a esto, la flexibilidad cognitiva, que son ejercicios en los cuales ustedes tienen que dar una solución a un problema, ¿sí? No de una única manera, ¿sí? Entonces pueden encontrar, no sé, dilemas, ¿cierto? Ejercicios de dilemas morales también, en los cuales tienen que, digamos, adaptarse, ¿cierto? Tienen que dar más de una única opción porque entonces no se puede solo una cosa, ¿sí? Y siempre frente a una problemática, traten de desarrollar tres posibilidades diferentes de cómo yo voy a responder a ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque así, digamos, yo tengo, digamos, opciones diferentes a las cuales puedo recurrir y así me vuelvo más flexible cognitivamente, porque no solamente voy a decir como, no, es que siempre que me dicen tal cosa, yo respondo de esta manera, ¿sí? No, ¿sí? Para crecer, digamos, a desarrollar todavía más esa flexibilidad cognitiva, miremos diferentes opciones, lo significa que miremos diferentes opciones, ¿listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, bueno, básicamente entonces está aquí la parte inicial que estábamos hablando. Entonces, aprender pues es el proceso, digamos, como intencionado, donde yo me siento, quiero integrar, incorporar pues toda la información que estoy viendo, ¿cierto? Desaprender es cuando, por ejemplo, muchas veces lo que hablábamos ahorita respecto a la flexibilidad. A mí me enseñaron que las cosas eran así, ¿cierto? De esa manera, pero también yo, en mi capacidad de adaptación, lo que puedo decir es como, ok, listo, ya no lo hago así de esta manera, pues esa información fue relevante en su momento, ahora nuevamente adapto esto nuevo que me están dando y así lo incorporo, ¿listo? Y el reaprender es un poquito también lo que estaba mencionando ahorita el compañero, ¿cierto? Que es entonces volver, digamos, a retomar información previa, ¿cierto? Que yo tenía antes, ¿sí? De volverla a mirar, volverla a trabajar, ¿sí? Entonces, implica eso, ¿cierto? Como decodificar, desacreditar, desconocer, corregir, sustituir para crear y pues transformar esos patrones que nosotros podamos tener, ¿listo? Francia acá está escribiendo que se le fue el internet, listo, no pasa nada. Listo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces, bueno, entonces, ¿por qué hablamos de los procesos de aprendizaje? ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Pues porque básicamente son ese resultado de todos los procesos cognitivos que hemos venido hablando hasta el momento, ¿sí? Entonces, eso va a ser algo muy individual. Cada persona va, digamos, a tener, digamos, ciertas fortalezas, a utilizar, digamos, ciertas estrategias, ¿sí? Que van a ayudar, digamos, a que se almacene, se genere ese aprendizaje, ¿sí? Entonces se construyen nuevas representaciones mentales, eso es cierto, significativas y funcionales con respecto, pues, básicamente al conocimiento, ¿sí? Que luego, pues, se pueden aplicar a situaciones en diversos contextos, cosas diferentes que ustedes puedan llegar a enfrentar, a mirar más adelante, ¿listo? Entonces, básicamente la clave del aprendizaje está, pues, en una actividad mental como más, digamos, introspectiva, más mía, propia, ¿sí?
¿sí? Constructiva y deconstructiva, básicamente también del conocimiento, ¿sí? Pero pues la dinámica incluye pues la actividad conjunta que realizan tanto los docentes, como ustedes como alumnos, como los monitores, ¿sí? Porque finalmente pues no solamente el proceso de aprendizaje es yo sentándome y consultando constantemente, sino que el proceso de aprendizaje también involucra el poder socializar, el corroborar esa información con otras fuentes, ¿listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La anterior, listo. Entonces, bueno, entonces aquí hacemos referencia a algo que también decía otro compañero al principio, y es que efectivamente el proceso de aprendizaje es algo bastante individual, ¿listo? Entonces, básicamente el estudiante va a poner en marcha muchos mecanismos cognitivos diferentes de los que hemos hablado, ¿sí? Para interiorizar esa información que se le está ofreciendo y así pues convertirla en conocimiento que sea práctico. Eso es muy importante. Todo conocimiento que ustedes quieran, digamos, que se almacene mucho mejor, hay que volverlo práctico, ¿sí? Hay que tratarlo de volverle como en el sentido de, ok, esta fórmula matemática, porque yo sé que ustedes desde ciencias, esa parte es difícil, ¿sí? Pero pues dentro de ese esquema teórico que estoy aprendiendo, va a tener una funcionalidad ¿en qué? ¿Sí? Si yo puedo poner eso en temas prácticos, el aprendizaje va a ser mucho más efectivo. Cada persona desarrolla un proceso de aprendizaje diferente, ¿cierto? Entonces no quiere decir que con el que yo nací ya se va a quedar así hasta el fin de los días, ¿listo? Lo que decíamos antes, puedo tener esa capacidad, flexibilidad cognitiva, adaptarme, ¿listo? Que hay aspectos físicos, psicológicos, así como de estimulación que pueden influir en el proceso de aprendizaje, claro que sí. Aspectos físicos como cuáles. Entonces, si yo no como bien, ¿sí? Si yo no estoy durmiendo bien, pues el proceso de aprendizaje se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque escucho muchos estudiantes que llegan y dicen como, uy, no, es que no me dio el tiempo para comer y entonces yo desayuné y ya hasta la cena, ¿sí? Y tengo clase de 10 de la mañana hasta las 5, ¿sí? Y todo ese periodo de tiempo, pues, completa privación del cuerpo de comida, pues, claro, o sea, el cuerpo va a estar en un estrés, ¿sí? Y va a hacer que no sea tan efectivo el proceso de aprendizaje. Aspectos psicológicos, ¿sí? Como poder estar pasando por un tema de ansiedad, de estrés muy fuerte, de depresión, ¿sí? Síntomas que, digamos, también habíamos trabajado antes en el anterior taller, que de pronto las personas que dijeron que estaban desde el anterior taller pueden recordar y que pues influyen claramente en los procesos de aprendizaje, porque pues si yo me siento mal, estresada, no me puedo concentrar y pues eso va a influir en que no puedo aprender tan fácilmente. Y pues para que sea el proceso de aprendizaje exitoso, un poquito nuevamente lo que habíamos mencionado antes, entonces tras conocer esa información se debe comprender, se debe analizar, se debe juzgar con los conocimientos previos que yo tengo y así de esa manera pues poderla aplicar en función a lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, acá abajo dice algo muy importante, es que a lo largo de la vida todos vamos desarrollando diferentes procesos de aprendizaje, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la casa, ¿sí? Todo eso, digamos, a nivel social también. O sea, nosotros somos un compendio de interacciones con muchos aspectos, ¿sí? Entonces, cada vez que yo voy socializando, por ejemplo, cuando entro, ya estoy finalizando el colegio, entré a la universidad, entonces voy a darme cuenta que quizás puedo adaptar modelos de aprendizaje, por ejemplo, de otros compañeros, ¿sí? Y ahí, digamos, yo nuevamente adquiero nueva información. O, por ejemplo, no sé, de dinámicas familiares funcionan así de esta manera. Entonces yo adapto, ¿sí? Ese aprendizaje que tengo a esas nuevas dinámicas familiares que, digamos, se pueden estar generando. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y listo. Y entonces aquí tenemos un ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver si nos lo deja ver, porque pues la que lo tiene es Francia, pero vamos a hacer el intento. ¿Listo? Entonces, no sé si tengas tú el enlace, Diego, que se los puedas copiar y pegar ahí en el chat, por favor. Listo, déjame verifico, a ver si lo tengo. Dame un segundo. Listo, te agradezco mucho. Entonces, básicamente ahí les va a preguntar cuál es la forma en la que aprenden, ¿sí? Entonces, voy a darles un ejemplo, ¿sí? Es mi ejemplo, entonces, más bien es mi forma de hacerlo. Entonces, en mi caso, yo soy una persona como mucho más de tema visual, ¿sí? Entonces, a mí me gusta que hacer el esquema, ¿sí? O sea, pues, no sé, grabé la charla, grabé la clase,
y después entonces me siento y pues hago como un esquema en mi cuaderno con lápiz y papel a la antigua, ¿sí? Y así es como a mí me queda más fácil aprender esa información, ¿sí? Gracias, Diego. Entonces ahí Diego acaba de copiar el enlace para que por favor empiecen a entrar ustedes. Ahí entran, ¿sí? Y va a salir la pregunta de pues, cómo aprendo, ¿cierto? Y en la parte inferior derecha van a encontrar como un más, ¿sí? Y ahí le pueden dar clic y pueden escribir la forma en la que ustedes aprenden, ¿listo? Entonces vamos a mirar a ver si yo puedo acá ingresar y si me deja a mí, entonces yo voy a escribir eso. Entonces, listo, entonces ahí ya salió la mía, ¿cierto? Que yo puse, entonces yo aprendo de forma visual por medio de esquemas. Entonces recuerda las personas que se van y agregando al enlace, ¿sí? Ahí dice cómo aprendo, ¿sí? Entonces escribe los modos en que aprendes comúnmente, ¿listo? Entonces en la parte inferior derecha, lo que les decía ahorita, ahí sale un más, le dan ahí como encima y sale un lapicito y ahí le dan clic y entonces les sale la opción de poder escribir, ¿listo? Escriban lo que ustedes piensen, ¿sí? No pasa nada si de pronto consideran que como están haciéndolo no está bien, ¿sí? Porque incluso para eso estamos acá, para discutir, porque sería genial donde ustedes pusieran acá, no, es que yo lo hago así de esa manera, ¿sí? Y que pues pudiéramos decir como, uy, bueno, yo te recomiendo que hagas, por ejemplo, esta otra cosa, ¿listo? Entonces, ¡Ay, volví! Lo siento, se fue el internet. tranquila, Francia, no te preocupes. Listo, Acá entonces estamos. aquí están anotando asociaciones y preguntas más a nivel visual. No lo saben, ok. Eh, Espérate y proyectamos la página. ay, sí, gracias. Dame un segundito y yo la publico. Creo que yo también puedo. Ah, no, no puedo. ¿O sí? Pues Mira. en teoría, ¿Viendo? aunque lo cree yo, se puede, lo puedes hacer desde ahí, yo creo, revisar. Sí, yo creo que sí. Dame un segundo. ¿Confirman si lo están viendo? No, no se puede ver. Se ve negro. ¿Quieren que proyecte el enlace? Bueno, Eso, Ah, ya ahí ya, apareció. Ah, se fue. creo que fui yo, lo siento. entonces si quieren lo proyecto. Denme un segundo. Sí, porque es mejor. Gracias, ahí está en el chat. Ajá. Aprendo ¿Ya lo ven? repitiendo. Gracias, sí, lo estamos viendo. Aprendo escuchando y teniendo una representación a nivel visual. Ok. Listo. Igual acuérdense que no hay formas buenas ni malas. Simplemente esto es precisamente para que podamos identificar. Y si pensamos que no sabemos, trata de evocar alguna cosa, algún espacio, ya sea académico o no, que te haya permitido aprender algo. Por ejemplo, montar bicicleta o tocar un instrumento o, bueno, cualquier forma de aprendizaje que hayas tenido, de qué manera lo hiciste. Si fue más, es que hay muchas formas, pero no les quiero decir, pero para que ustedes revisen allí. O sea, alguna forma tenemos más fácil de adherir el aprendizaje. Bajo presión. Ok. Ok. Dos formas, visual y cognitiva. En la visual por medio de gráficos y esquemas y en la cognitiva por medio de videos. Ok. Listo. No sé si falta alguien más. Creo que ya están. No sé, Francia, si tú sepas, porque me parece que ahí salen las personas que escriben, ¿cierto? Entonces creo que no salen más.
¿Alguien más falta por participar o ya todos y todas? Ujú. Ujú. Bueno, entonces, mm, como para agregar un poquito a esto, ¿sí? O sea, si bien cada uno aprende de forma diferente, lo cual es muy cierto, también tenemos que revisar y reconocer, por ejemplo, si yo considero que pues no es la forma más efectiva o no me está funcionando tan bien, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? En mi caso, no sé, bajo presión, me parece muy difícil, ¿sí? O sea, sé que hay personas que de pronto esas estrategias les puede funcionar, ¿sí? O sea, tener ahí encima súper fuerte la presión en ese momento, pero yo me bloqueo, por ejemplo, ¿sí? A mí me pasa eso y de una vez quedo ahí piqueada y no, ni para adelante ni para atrás, como dice. Entonces, efectivamente, cada quien es diferente y si tú ves, ¿sí? Realmente que dices como, uy, no, pues, bueno, sí, de verdad, quizás lo hago así de esta manera, pero no es la forma más efectiva porque veo que no me está yendo tan bien o veo que no me queda consolidada también la información, no le encuentro un fin práctico, pues también es bueno reconocerlo porque pues eso nos permite, digamos, hacer esos cambios precisamente. ¿Listo? Mm, listo. Repitiendo. Sí, de pronto desde allí también entonces ponemos en práctica eso que hablábamos de las formas de habilidades que tenemos cognitivas, ¿no? Entonces, dentro de las sensoriales, pues tenemos muchas, ¿sí? Que aquí aparecen, ¿no? La visual, por ejemplo. Hay gente que tiene una memoria visual muy clave y después puede volver a evocar con facilidad porque recuerda visualmente qué había o cómo estaba ubicado. Bueno, puede hacerlo desde allí. Otras personas que, por ejemplo, desde lo auditivo, ¿no? Entonces, escucha y escucha y escucha y repitiendo, muchas veces, pues obviamente para el tema de fijación, la repetición es uno de los métodos, ¿no? O sea, repetir y repetir para que fijemos algún tipo de conocimiento, de saber. Entonces, lo auditivo nos permite, de hecho, hay técnicas y hay métodos que puedes escuchar, ¿no? Por eso el tema de los idiomas se hace también desde allí muchas veces, antes de acostarte, bueno, hay momentos donde el cerebro puede tener una mejor recepción. Hay otras personas que dicen, no, yo necesito la praxis. Y cuando hablamos de praxis es que pase por el cuerpo, ¿no? Que hagamos el ejercicio de ponernos en sintonía. Entonces, por más de que me explicaron ese ejercicio de física 1000 veces, o de biología, o en química, si yo no lo hago, no lo voy a comprender. Entonces, esa es otra forma de poderlo, pues, fijar, ¿no? E interiorizar. Entonces, haciéndolo, pasándolo por el cuerpo. O, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes hace algo de música, por ejemplo. ¿Alguien hace música o ha interpretado algún instrumento o canta o algo? ¿O les gusta la Yo música? toco un instrumento, ¿Qué tocas, Jason? guitarra. Vale. Entonces, mira, tú que tocas guitarra, de pronto desde allí puedes pensar que quizás la forma de aprender puede ser diferente a aprender biología. ¿Sí? Entonces, también es eso. Hay como rutas de alguna manera cerebrales y corporales que nos permiten tener un aprendizaje diferencial con algunas cosas que con otras. Y no está mal, es simplemente buscar cuáles son esas rutas. Por ejemplo, a ti, Jason, ¿se te facilita mucho tocar la guitarra? O sea, es algo que es innato, que de pronto vino contigo el ritmo, la melodía y todo, o requieres de un esfuerzo, una dedicación, un tiempo para hacerlo. Pues a mí, digamos que yo no sabía, digamos, del talento por la música, pero yo la utilizo más es como un hobby, pero más no para dedicarme. Pues yo la descubrí como en séptimo, en el colegio cuando hicieron un curso de música y dijeron, ¿quiénes quieren pertenecer a un grupo en el colegio de tocar instrumentos? Y yo dije, pues, venga, me meto en este curso y miramos si de pronto yo tengo el talento para esto. Y pues ahí fue cuando me entré a ese curso y me di que sí tenía el talento para la guitarra y pues a pesar de que yo no tenía como la experiencia en la guitarra, sí tenía más o menos como la idea
y de ahí, desde ahí comencé a enfatizar más en cómo podía yo aprender a tocar guitarra, pero ya más o menos teniendo una idea clara. Ujú. Mira que tú acabas de mencionar muchas cosas. Uno, que abriste un aprendizaje nuevo que no conocías. Y esto, chicos, es flexibilidad, ¿sí? O sea, muchos de nosotros decimos, yo no tengo talento, yo no sé nada, no sé ni siquiera cómo aprendo. No sé quién lo puso, por ejemplo, pero dijo, lo primero que dijo, yo ni siquiera sé cómo aprendo. O sea, realmente a veces nos negamos incluso a eso, a pensar que podemos tener habilidades, talentos, capacidades. Yo hago un taller evocado en eso, en proyecto de vida, capacidades, pero retomémoslo desde ya, o sea, si no nos permitimos ni siquiera tener una nueva forma, una nueva ruta, que a nivel cerebral funciona así, si nosotros viéramos nuestro cerebro, se hacen caminos, ¿cierto? Y hay unos caminos que ya están estructurados de alguna manera, porque hay sinapsis cerebral allí, digamos, en movimiento, y hay otros que nunca lo utilizamos, que por ahí no pasó nadie. Entonces imagínense ustedes con una bicicleta pasando por un bosque y dejando una huella, ¿cierto? Por ese camino, ¿cierto? Mientras van en su bicicleta. Entonces, si vuelven a pasar por allí y vuelven a pasar por allí y vuelven a pasar por allí, ahí es donde se va consolidando también un hábito, una rutina, que es lo que vamos a ver ahora, pero como a nivel cognitivo, si no desarrollamos otras vías y otros caminos, pues no hay cómo estrenar esa pista, de alguna manera, ¿no? No hay cómo construir nuevos caminos. Entonces la invitación sí es a eso, a que pensemos que hay muchas formas para el aprendizaje, que no hay solo una, como lo estamos viendo y como ya lo mencionó también Ana anteriormente, que tenemos que también poder explorar con cuál es la que nos va mejor. Y si decimos, no, pues es que históricamente a mí me han enseñado que bajo presión es una de las formas de aprendizaje. No, o sea, no te voy a decir que no, acá lo hemos visto, ¿sí? Usted aprende porque aprende, es que para mañana tiene que entregar tal cosa, pero miren que ahí son dos cosas. Una, resuelvo mejor bajo presión, o sea, me siento y dejo de procrastinar, de pronto de estirar un trabajo que tenía que hacer bajo presión, o realmente aprendo bajo presión. Eso sería un cuestionamiento interesante, ¿sí? ¿Estoy aprendiendo o realmente estoy entregando y resolviendo algo por salir del paso para hacerlo? ¿Sí? Y funciono mejor efectivamente bajo presión. Si yo ya sé que me quedan 2 horas, me pongo las pilas. Entonces, realmente ahí no estaríamos hablando de un aprendizaje, sino de un hábito, ¿cierto? Me estoy condicionando con una situación externa, que sería la presión, para resolver una situación. Pero realmente no es que estoy adhiriendo, ni aprendiendo, ni generando un proceso cognitivo o mental o emocional nuevo que me permita hacer. Entonces, sí hay cuestionamientos allí, ¿no? Para que lo revisemos, si realmente es un aprendizaje o si es que respondo mejor ante una situación porque mi forma de ser hace que yo estire todo, me demore más, ¿sí? No me pongo, me distraigo, porque ese es otro factor que puede estar allí presente, ¿no? Cuando estábamos hablando de focalizar en uno solo y dejar pasar el resto, es mantener mi atención aquí sostenida, ¿no? En algo y poder resolver ese algo. Entonces, sí quiero que pensemos como todas estas variables para poder identificar con cuál es la que realmente me identifico. Y si no la he encontrado, frescos, que para eso estamos. ¿Cuál es esa ruta mejor que me puede ayudar? Por ejemplo, dentro de lo visual también hay muchas categorías. Una, como lo había mencionado Ana, es la categorización. No puede categorizar y eso puede ser visual, puede ser también semántico. Digamos, yo categorizo y me acuerdo, evoco que sonoramente, por ejemplo, en la guitarra los sonidos son similares de esta manera, ¿sí? Pero ya en conocimientos, por ejemplo, específicos, yo digo, no, yo me voy a hacer un mapa conceptual y con colores rojos resalto tal cosa, con el amarillo tal. Entonces ahí es otra forma de clasificar por medio de lo visual, no solamente en lo que estoy viendo, sino que eso mismo lo categorizo en otras formas, digamos, diferentes a nivel visual, que me permita después recordarlo mejor. Entonces ya sé que lo que puse en ese cuadro para un ejercicio, una tarea puntual, me va a ayudar porque yo digo, todo lo que puse en rojo, ¿qué era lo que puse? Ah, ya, tal, ¿sí? Hay veces uno utiliza onomatopeyas. Yo estoy en la Facultad de Medicina y nosotros teníamos que aprendernos los 12 pares craneales, ¿cierto? Que son 12 nervios que existen en el cráneo. Entonces eran muy confusos o muy difíciles. Entonces, ¿qué hacíamos? Una historia. Entonces,
Olga monta patín, triciclo, y todavía nos acordamos de esto, fue hace años, ¿sí? Olga monta patín, Olga, olfatorio, entonces había uno que era, empezaba por ol, asociación, lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Entonces, olfatorio, nervio óptico, motor ocular común, patético, trigémino, ¿sí? Ya después uno, ¡pum! Pero es una memoria literal. Y lo que nos permite también, lo que hablábamos de la flexibilidad, es la capacidad de interpretar ese conocimiento. ¿Para qué nos sirve eso? La capacidad de cuestionar, ¿sí? Y por eso también es importante ahorita cuestionarnos cómo aprendemos o cómo desaprendemos, porque también de eso vamos a hablar, ¿no? Y de eso estamos hablando. Ya tenemos un conocimiento, pero ahora yo ya no quiero tenerlo porque me doy cuenta que no es la forma, que no es el camino, que no es lo que me sirve en este momento de mi vida. Porque como hemos hablado, que ambos en etapas de aprendizaje y de conocimiento y de desarrollo, todas las etapas no son, por más de que seamos el mismo ser, el mismo sujeto, no son iguales. Los intereses, los momentos en lo que voy a volver ese conocimiento práctico para ejecutarlo en la vida cotidiana no es igual. No es igual estar en la universidad, no es igual en el colegio, no es igual en el ámbito familiar, no es igual, ¿sí? Entonces, cuando ustedes comienzan a discriminar ese saber, ¿para qué les lo van a utilizar? De pronto ustedes dicen, ya no quiero, y eso, para eso necesitamos una conciencia, digamos, de poder transformar eso que teníamos de una manera y volverlo en otra. Entonces, no sé si algo más de aquí quieras aportar, Ana, y si no pasaríamos a la siguiente diapo. Yo creo que muchas de las cosas que estaban poniendo y que tú mencionabas, Francis, son súper importantes. Efectivamente, nuevamente, cada uno tiene una forma, pero pues sí existen ciertas, digamos, estrategias que, digamos, se les puede recomendar, ¿cierto? Y es que por más procesos cognitivos, por más temas, digamos, sensoriales, prácticos, pase esa información, va a ser mucho más efectivo la forma en la que se consolide, ¿sí? Es decir, puede ser que yo esté aprendiendo sobre un tema en física, ¿sí? Entonces, claro, repetir la fórmula me ayuda mucho, pero si también, digamos, a nivel visual veo un video que me explica qué quiere decir esa fórmula, todavía más. Si comprendo para qué sirve, es la parte práctica, todavía más, ¿cierto? Si la repito y hago los ejercicios, también. Si asocio esa información con cosas previas que ya conozco, también. Si pregunto, ¿cierto? Hice unos ejercicios y corroboro mi información con el monitor, el profesor, y corroboro que sí me quedó bien o hay alguna otra cosa, también digamos que es otra forma diferente. Entonces, todo eso finalmente son como tipsitos, cositas que si ustedes ven, puede que yo no sepa, pero que otras personas, digamos, ahorita en este mismo momento nos están diciendo y nos están indicando y que también puede ser importantes que yo las adapte, intente adaptarlas en algún momento. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ahora sí nuevamente a la presentación. Diego, si nos puedes colaborar, por favor. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora sí de los hábitos. ¿Listo? Entonces, los hábitos son conductas específicas, ¿sí? Automáticas. Básicamente son esquemas mentales que aprendimos por la repetición, ¿cierto? De un acto. ¿En qué nos favorece un hábito? Básicamente es que nos ayuda a reducir el tiempo, ¿sí? A ser mucho más efectivos. Entonces, yo ya tengo el hábito de que a tal hora hago tal cosa, entonces no tengo que pensar, no tengo que echarle con mucha más cabeza, ¿sí? Sino que ya el hábito está instaurado, entonces ya lo hago, ¿sí? Básicamente la rutina es la que nos genera esos hábitos, el repetir, ¿cierto? Rutinas, cuando decimos rutinas, es hacer las cosas de una u otra, o sea, de una y varias veces, ¿cierto? De la misma manera hasta que se genera el hábito, ¿sí? Como por ejemplo, a nosotros nos enseñaron, no sé, que después de comer nos cepillábamos los dientes. Eso es un hábito, ¿sí? Entonces, ese es un hábito que se instauró. Cada vez que comemos, entonces después de eso viene la cepilladita de dientes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo instauramos porque había una rutina en casa, ¿sí? Y que nos decía, no sé, el familiar, el cuidador, lo que sea, decía como, bueno, pilas, ya comió, vaya y se cepilla los dientes, ¿cierto? Entonces repetía tantas veces que se generó el hábito. También muchas veces en los colegios, ¿cierto? Entonces se instauraba el hábito de, no sé, de, digamos, estudiar un tema en específico a tal hora, ¿sí? Entonces era el hábito y se generaba y se mantenía, ¿listo? Entonces, efectivamente, entonces en el momento en que automatizamos eso, ¿sí? Ya generamos esa estrategia, no tenemos que pensar mucho más y lo empezamos a hacer, digamos, de forma similar en otras partes
y en otras situaciones, y lo que hace es que nos facilita mucho más las cosas, ¿sí? Eso nos ayuda, digamos, como a organizarnos un poco más. Ahora, pilas, ¿sí? Porque vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, que es importante mencionar que no todo hábito es un hábito bueno, ¿sí? Entonces, si me ayudas, por favor, digo, gracias. Entonces, cuando hablamos de un hábito apropiado, pasamos a la acción, ganando la velocidad, ¿cierto? Frente a contextos que son similares. Hay una regularidad en el ritmo de la ejecución que permite, pues, desarrollar una coherencia, fiabilidad, eficacia, constancia, etc. Pero, pues, tenemos hábitos que no son tan buenos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener el hábito de, por ejemplo, siempre dejar las llaves en el mismo sitio, con eso yo ya sé que las llaves están ahí, no tengo que perder tiempo buscándolas, sino que están ahí, las cojo y me voy rapidito y ya no perdí 10 minutos de mi tiempo buscando por toda la casa las llaves. Pero yo también puedo tener unos hábitos como por ejemplo el de morderme las uñas, quitarme los pelitos, fumar, ¿sí? Todos esos son hábitos, ¿sí? Y son hábitos que están en respuesta frente a un estímulo que yo esté teniendo en mi medio ambiente. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo me muerda las uñas cuando estoy estresada. Entonces, cada vez que tengo, ¿cierto? Ese estímulo de estrés, ¿sí? Un estresor, entonces ya, yo inmediatamente, ¿sí? El fumar, ¿sí? Muchas personas, digamos que, bueno, yo no soy de fumar, yo soy de cafecito. Entonces, hay gente que después de comer, ¿sí? Le gusta fumar, ¿sí? A mí no. Pero a mí sí me gusta cada vez después de comer el almuercito y eso, tomarme un cafecito. Y eso ya es un hábito que, digamos, en mí ya se instauró, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, a veces esos hábitos, sí, no son, se volvió a desconectar Francia, ok, gracias. A veces esos hábitos no son tan buenos y es importante ser consciente de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy generando un hábito de que cada vez que me va mal, por ejemplo, en un parcial, voy y me la pego con otras personas y voy y, mejor dicho, hago destrozos y de todo, ¿sí? Pues es un hábito que yo estoy empezando a instaurar que no es el más adaptativo realmente. ¿Sí? Y aquí nuevamente juega el proceso de flexibilidad cognitiva para poder nuevamente adaptarme, ¿cierto? A otros esquemas, a otras cosas, ¿cierto? Para que ese hábito nuevo que yo intente implementar sea mucho más adaptativo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y por qué hablar de hábitos saludables? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues nosotros como seres humanos nos facilitamos y usamos mucho los hábitos para tener un orden, un esquema, ¿sí? En la medida en que nosotros tengamos como un esquema mucho más claro de las cosas, va a disminuir el estrés que tengamos frente a cierta problemática. Entonces, por ejemplo, si yo genero el hábito de que después de clases, si llego a mi casa y me dedico 1, 2 horas a hacer actividades de, no sé, de ejercicios, trabajos, etcétera, sí, estoy generando un hábito que me va a ayudar a que, por ejemplo, no todo me quede para el final, ¿sí? Es decir, que procrastine y entonces a última hora me toca andar corriendo con todos los exámenes, con todos los trabajos, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es que es bueno, digamos, tener ese esquema y hablamos de esos hábitos que son saludables. El hacer ejercicio. El hacer ejercicio también es otro hábito que es saludable. Entonces, podemos dedicar un tiempo, ¿cierto? Que es, pues va a ser valioso para nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa con los hábitos? Que pues a veces no es sencillo, ¿sí? Y apenas uno está tratando de instaurarlo, va a ser difícil porque se nos va a olvidar, ¿sí? Nos va a dar pereza, un día lo hacemos y el otro día no, ¿sí? Y hay que ser pacientes en ese proceso, ¿sí? Ser pacientes con nosotros mismos, no quiere decir que si un día no lo hacemos ya no pude y ya desisto completamente, porque pues eso es un, digamos, ahí manejo la frustración, pero sí es importante ser constantes, ¿sí? Creo que la clave en esto es la constancia, ¿listo? No sé si Francia ya se pudo conectar nuevamente. Ay, acabo, pero esto está tenaz, gente. Está que se va y se viene. Hasta, bueno, por suerte somos un gran equipo y aquí lo sostenemos. Bien, pues básicamente una de los fuertes que les queremos pues socializar hoy y compartir, y la idea es que lo hagamos también vivencial. ¿Otra vez? Creo que otra vez se cayó. Sí, Ana María, creo que tiene como problemas de, va y viene el internet de ella. Vale, listo. No, bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Con eso vamos avanzando. Listo, gracias. Entonces, como les decía ahorita, ¿cierto? Entonces, para instaurar un hábito, yo necesito estar ahí, digamos, apegada a una rutina. Entonces, básicamente las rutinas son unas directrices, unas pautas
que nosotros empezamos a generar y que ya empezamos a hacer de forma automática. ¿Listo? Entonces, ¿qué ayudan? Pues a mantener, digamos, como un orden de las cosas, ¿sí? Entonces, se hace de forma sistemática, regular, ya sea diaria, semanal, mensual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, ¿sí? Una de mis rutinas puede ser levantarme a las 5 de la mañana, ¿sí? Entonces, diariamente yo me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que hago, por ejemplo, puede ser darle de comer a mis gatos, ¿cierto? Entonces, esa puede ser mi rutina. Y se hace tantas veces que ya empieza a ser un hábito también, ¿listo? Semanalmente, entonces, por ejemplo, porque no todo es diario, ¿sí? Puede ser que, no sé, semanalmente yo tenga la costumbre de hacer un aseo general a mi casa, ¿sí? Entonces, puede ser que yo no haga aseo a diario a mi casa, pero semanalmente o mensualmente sí lo hago y dedique un día específico a hacer eso. Entonces, eso es también tener una rutina, ¿listo? Las rutinas efectivamente nos ahorran tiempo, nos ayudan a organizarnos mucho mejor, nos ayudan a planificar, ¿sí? Y a tener claramente también una sensación de seguridad. Cuando yo no tengo un esquema claro de las cosas, no sé cómo abordarlas realmente, ¿sí? No voy a entender muy bien cómo abordarlas y va a ser caótico realmente. Entonces, lo que les decía ahorita, si dejamos, digamos, como el estudio como al final, ¿sí? Entonces tenemos nuestras clases y decimos como, uy, sí, tengo que estudiar, pero después, ¿sí? Después lo hago y así voy generando, ¿sí? Pues claro, cada vez se va a hacer más la presión y esa sensación de presión ahí constante hasta que llegue el punto en que, claro, yo estoy a mil con el estrés, estoy a mil full y claramente entonces va a ser más problemático para mí, ¿sí? Va a implicar que, claro, yo no tengo el tiempo adecuado para planear y entonces todo lo haga a carreras y puede ser que, claro, sea un ducho y una ducha como tratando de improvisar, ¿sí? Pero quizás no es la mejor estrategia, ¿listo? No sé si quieres agregar algo acá. No sé si me alcanzaron a escuchar algo porque yo me quedé acá hablando solita y me di cuenta que se había colgado otra vez. No. Precisamente lo estaba diciendo que con relación al tema de habilidades cognitivas es muy importante tener la capacidad de flexibilizar y qué bueno que retomaste esto de la capacidad de improvisar, pero que para fijar aprendizajes y conocimientos también hay que ser estructurados, ¿sí? Y estructuradas. O sea, también hay que ser disciplinados, disciplinadas y permitirnos usar, digamos, las rutas, ¿sí? Para que el conocimiento se fije también. Entonces, esto que estábamos hablando ahorita de la capacidad de flexibilizar es muy importante, pero también la capacidad de concretar, ¿cierto? De resolver, ¿cierto? De que nos permitamos entender de cuál es la mejor forma que estamos utilizando el aprendizaje y con cuál nos quedamos, pues eso también es súper clave. Y en ese orden de ideas, digamos que también los hábitos y rutinas es uno de los establecimientos para poder lograr esa meta, digamos, que tengamos en nuestros propósitos académicos. No solamente en los académicos, ¿cierto? Pero como estamos hablando hoy de procesos cognitivos, sobre todo, pues va a estar más relacionado para allí. Pero lo vemos en todas las áreas, ¿no? En la parte física, si nosotros y nosotras queremos tener un mejor desempeño corporal, una mejor habilidades motoras, de flexibilidad, pues eso no se va a hacer por obra y magia, ¿cierto? Sino que va a depender de el tiempo, la dedicación, el hábito que construyamos, ¿cierto? Y de la rutina, el orden, la estructura que hagamos de ello para que lo podamos, pues podamos ver resultados. Si no, pues va a ser más difícil. Entonces, hay veces poner en concreto lo corporal, que es como que nos ayuda a vislumbrar como estos otros aspectos, tanto de lo cognitivo, de lo emocional, que a veces no son tan tangibles, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿tú esta ya la socializaste? Sí. Sí, bien. Entonces aquí ya, como habíamos mencionado, hay algunos aspectos que tienen que ver con el tema de los horarios, de la constancia, del tiempo que se realiza y de la planificación para construir determinada acción. ¿Listo? Vamos con la siguiente, por favor. Listo. Aquí entonces algunos aspectos que son importantes que tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué acción o qué conducta la podemos convertir en un hábito? Y recordemos que los hábitos pueden ser saludables o no, ¿cierto? Entonces, eso ya creo que también lo mencionaron. Entonces, ¿qué quiero yo realmente convertir en un hábito?
cuál es esa acción repetitiva o esa conducta que realizo cotidianamente que quiero volverla un hábito, ¿sí? ¿Cuál es esa frecuencia para la repetición de la consolidación, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia lo quiero hacer? Entonces, ahí es donde nosotras y nosotros hacemos un calendario, organizamos una tableta o un cronograma o un horario para poder establecer y decir, ay, mire, lunes y miércoles voy a hacer esto, martes y jueves, ¿sí? Entonces, eso son la cantidad de veces, pero también la frecuencia, en qué franjas horarias, en qué momentos, ¿sí? La motivación y el interés personal para convivir con el hábito. Sí, evidentemente. Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que son hábitos saludables, muchas veces a nosotros desde pequeños no nos inculcaron esos hábitos. No nos inculcaron el hábito de pronto de tener una sana alimentación o no lo inculcaron, nosotros no lo hicimos. Entonces, ahí es esas dos partes, ¿no? Analizo, determino y también busco cuál es el motivante. Busco cuál es ese motor que me lleva a hacer esa acción o esa actividad que se volvió un hábito, que se vuelva realmente un hábito. Una vez que ya se construye, ya no tenemos ni que pensarlo, porque ya lo hacemos cotidianamente. Sentarme a la mesa y agradecer, tomar agua en el día, incluir en mi alimentación frutas, verduras y evitar los azúcares, los carbohidratos. Esos son hábitos saludables en la alimentación. Saber que puedo salir y de pronto si me gusta una copa, me puedo tomar una copa o dos, pero no extenderme, ¿cierto? Para emborracharme o estar mal. Entonces, bueno, ya cuando es un hábito, pues es mucho más fácil de estructurarlo. Ser conscientes precisamente en esa acción o conducta para evitar robotizar nuestras respuestas, ¿no? Aunque soy consciente de una acción y una conducta, evito robotizar esa respuesta, ¿no? Intensidad de la repetición, que ya lo hablamos, saber el objetivo final y qué aspectos positivos nos ofrece. Entonces, si yo tengo clara cuál es mi meta, va a ser mucho más fácil encontrar logros más rápidamente y encontrar ese desarrollo, digamos, más prontamente, ¿no? Saber, estoy cumpliendo, estoy llegando, entonces uno pone como a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? No se satura llenando un montón de actividades. Ustedes pueden decir, en este momento me siento muy desorganizado, por ejemplo. Entonces, organícense con cada asignatura. Estoy viendo biología. En biología tenía que haber entregado 5 mapas conceptuales, haber hecho 3 quiz y haber hecho unas lecturas. ¿Qué he hecho? Entonces, comienzan a organizar y dicen, en esta semana voy a cumplir con 2 cosas, con estas 2, la siguiente semana con las otras 2. Y en la medida que ustedes vayan cumpliendo, se hacen esa lista de chequeo y la van tachando, eso les va a ayudar y se va a sentir como, uy, lo logré. Pero si ustedes no tienen estructura, no saben cuáles son las dificultades, no saben qué es lo que tienen que organizar, va a ser mucho más difícil llegar a la meta, ¿sí? Entonces, mirar cuáles son esos objetivos y esos aspectos positivos de poder llegar a la meta. Vamos con el siguiente. Ya nos quedan 20 minuticos. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, acá vamos a hablar de algunos de estos hábitos en general que nos van a permitir optimizar nuestro desempeño académico, ¿cierto? Ya los hemos mencionado, pero pues vamos a hablar desde allí. La alimentación es clave, ¿sí? Tiene que ser variada, equilibrada, sí. Ojo, también de acuerdo a las necesidades de cada uno, cada cual. Si hay personas que tienen una condición de hipoglicemia, de diabetes, o sea, si hay condiciones en salud ya específicas, ¿cierto? Pues tenemos que tener en cuenta esas situaciones. Si me cuesta, por el contrario, comer y lo que hago es devolver tensiones, o sea, vomitar, bueno, ojo, porque eso también es importante trabajarlo en salud, con una nutricionista o con un médico, o sea, si hay algo en mi alimentación que no logro todavía autorregular o controlar, porfa, estemos pendientes desde allí, ¿sí? No, es que yo como desaforadamente todo el día y en la noche no quiero comer o tengo como esos cambios tan bruscos en la alimentación, bueno, démosle importancia porque todo, así como nutrimos el cuerpo físico, estamos nutriendo toda nuestra parte cognitiva, intelectual, nuestro cerebro también se alimenta del azúcar, del carbohidrato, de bueno, todas las proteínas que nosotros también consumimos para que pueda funcionar de mejor manera. Yo creo que les ha pasado que de pronto uno no dejó de comer o hizo mucha actividad física, se siente cansado, agotado y pues no va a tener las mismas habilidades para el desempeño académico.
Entonces, la alimentación es súper clave en todos los ciclos vitales. Cuando decimos ciclos vitales, son los momentos de la vida, la niñez, la adultez, la vejez, en todos los ciclos de nuestra vida son importantes. Estos son básicos. Entonces, alimentarnos bien, tener tiempos de descanso. Las horas de descanso que se estipulan están entre 6 y 8 horas profundas de descanso, también de acuerdo a los cuerpos, a los momentos, a los tiempos, pero se recomienda que podamos tener un tiempo de descanso de sueño profundo, que sería el de la noche, y durante el día tomarnos franjas de descanso o pausas activas si tenemos que trabajar mucho tiempo así frente al computador, levantarnos, estirarnos un poquito, ¿cierto? Hacer como una serie de descansos visuales, por ejemplo, también ahora que estamos todo el tiempo con el celular y con el computador, los descansos visuales también nos sirven mucho, entonces un ejercicio súper clave es este, como con huevitos acá, nos va a ayudar, ¿sí? Tomarnos tiempos fuera del espacio. Entonces, yo les digo siempre que cuando vamos a estudiar, tratemos de tener una mesa, una silla, un lugar cómodo, ¿cierto? Para poder realizar nuestras actividades académicas y laborales fuera del espacio de descanso, como el de la cama, el sofá, ¿sí? Para que podamos tener un espacio diferente. Entonces, el descanso no es solamente las horas de sueño que tenemos que reponer, en las que tenemos que reponer, que las horas nocturnas, digamos, y que sea un sueño reparador realmente, que ustedes sientan que descansaron, que entraron en un sueño profundo, ¿sí? Y no que se levantaron toda la noche, que fueron al baño, que no lograron conciliar. Si hay algunas fallas, así como en alimentación, tenemos que ponerle ojito, ¿listo? Listo, establecer rutinas. No hay nada mejor para el estudio que asentar unas bases rutinarias. Y es a lo que estábamos hablando con anterioridad. Establecer horarios, organigramas, establecer metas, acciones que queremos desarrollar, que queremos cumplir y obviamente irlas chequeando, irlas siguiendo, irlas cumpliendo para que no haya como una expectativa más alta por encima de lo que realmente estamos logrando. Actividades extracurriculares, entonces todo lo que tiene que ver con el manejo del tiempo libre, con los tiempos de esparcimiento, de diversión que nos permita, por ejemplo, nos decía aquí nuestro compañero que él toca guitarra, pero que lo hace como un hobby. Entonces lo hace realmente por un gusto, por una motivación personal, por un interés, pero todo eso también nos nutre y nos ayuda a tener una mejor disposición después en los espacios académicos. Entonces, para que lo tengamos muy presente. El desarrollo de hábitos para la vida emocional, pues también es súper clave, ¿cierto? E influye notoriamente. Cuando nosotros estamos con la depre, con la tusa, con la rabia, con una serie de emociones descontroladas, no logramos poner atención, no logramos fijar, no logramos tener como esa adquisición para el aprendizaje. Entonces tengamos muy en cuenta eso, que no solamente son esos factores físicos, corporales, sino también toda la parte emocional, la que nos ayuda a tener un mejor rendimiento académico. Entonces, para que esos, y aquí digamos, pues la actividad extracurricular, pues obviamente entra también toda la parte de actividad física, motora, todo lo que nos impulsa y nos hace sentir bien, ¿no? Los tiempos de descanso, como ya lo hablamos, y bueno, acá en la parte emocional, todo el tema de relaciones intra y extrapersonales, entonces conmigo misma cómo estoy, con mi entorno cómo estoy, para lograr tener un mejor desempeño académico. Vamos con la siguiente. Listo, y entonces en este orden de ideas hablamos de equilibrio ocupacional, ¿sí? ¿A qué nos referimos en esto? Es precisamente tener, a partir de estas 5 hábitos que mencionamos, pero pues pueden haber muchos más, pero digamos esos son como unos grandes que quisimos retomar, ¿qué tiempos uso para cada una? ¿Qué tiempos uso? Aquí no estoy poniendo todo el desarrollo de actividades básicas cotidianas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tiempo invierten bañándose, vistiéndose, alimentándose? O sea, todo el desarrollo de actividades básicas cotidianas que hacemos en la vida diaria son muy importantes. Entonces, poner un equilibrio entre eso, entre mis actividades académicas, entre mis actividades laborales, entre mis actividades emocionales o familiares o sociales, ¿cierto? Nos va a permitir hacer como un filtro y reconocerlas de una mejor manera. Recordando que también muchos de estos factores están dependiendo de esos factores externos, ¿cierto? Hay veces tenemos
exigencias por parte de la familia, por parte de la pareja o por parte del docente, o bueno, exigencias a cumplir con cosas, ¿cierto? Pero también hay otros que están relacionados con, no solo con las exigencias, sino con que ese entorno me favorece determinadas habilidades. Mi familia, digamos, puede ser que Ana o Jessica digan, no, por el contrario, toda mi familia es artista, entonces me favoreció ese contexto, o toda mi familia es médico o psicóloga o qué sé yo, o tienen, sí, entonces desarrollan también, se desarrollan habilidades, no son solamente las cosas negativas como las exigencias o demandas en esos términos, sino también todos los factores positivos que puede tener el contexto externo, ¿no? Y los factores internos, entonces, pues hay que tener mucha concordancia con esto que hemos estado hablando. ¿Qué habilidades tengo? ¿Por qué me intereso? ¿Cuál es mi nivel de tolerancia? ¿Cuáles son las metas que me propongo? ¿Y cuál es mi capacidad de trabajarlas? ¿Sí? Entonces, al tener como un equilibrio entre todas estas opciones que tenemos, vamos a tener un mejor desempeño, un mejor equilibrio ocupacional y nos vamos a sentir mucho mejor en nuestras actividades rutinarias. Vamos con el siguiente. Listo. Entonces, pues para culminar, la idea es volver a las 5 de los hábitos, porfa, a la pantalla anterior, anterior, y que cada uno pensemos cuáles serían esos tiempos que voy a dedicar a qué, y comencemos a organizarlo, ¿no? Que cojamos ya sea un cuaderno, una hoja, la pantalla, o sea, en el computador, y podamos hacer un poco de esta organización de cómo quiero empezar a consolidar mis hábitos y qué rutinas son las que establezco. Si alguien quiere abrir el micrófono. Bueno, hasta aquí cómo para poder pasar este ejercicio. Jason, Jessica, Juan, ¿alguna pregunta, alguna duda? Que abrimos el micrófono y las cámaras para profundizar en esto que estamos viendo, si quieren cuestionar algo más, si quieren, si les gustaría saber algo más profundamente, no sé. El micrófono es de todas y todos. Y todos. Juan, dices no. No tengo dudas, gracias. Jason tampoco, Juan, Jessica, Natalia. Jessica, ahí está preguntando, es que me alcanzo a ver. Ella pregunta que uno cómo encuentra como una motivación. ¿Quieres hablar ahí? O... Sí, si quieres, sí. Pues bueno, Jessica, eso es un aspecto bien, digamos, complejo. Lo que hablábamos en algún momento, recuerdo mucho en el taller pasado, y es que pues tenemos, digamos, una motivación como más externa, una motivación más interna, y depende mucho de cada una de las cosas que yo quiera hacer. Puede que, digamos, ese evento a mí me motive algo de forma externa, como por ejemplo, no sé, voy a decir cualquier cosa, o sea, hago ejercicio porque quiero bajar de peso, ¿sí? Entonces, porque me quiero ver bonita. Entonces, eso es algo externo, ¿sí? O puede ser una motivación mucho más interna. Entonces, por ejemplo, lo que decía Jason ahorita, o sea, me gusta estudiar guitarra porque es algo que me gusta, ¿sí? Me nace, me gusta. Es algo mucho más interno, ¿sí? Entonces, lo que uno, pues, o te invitaría a hacer es de pronto analizar este tipo de actividades que tú realizas, de dónde surge esa motivación, ¿sí? O sea, ¿por qué las haces? ¿Sí? ¿Cuál es el motivante? ¿Cierto? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlas? Y también planteate, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Algo que me guste mucho hacer, ¿cierto? Porque a partir de ello es que tú puedes empezar a estructurar, ¿cierto? Y en generar, digamos, toda esta serie de cosas que hemos hablado ahorita, ¿cierto? O sea, la meta, sí, como decía ahorita un poco Francis, como,
bueno, a partir de esa meta, yo entonces, ¿cómo me empiezo a organizar, cierto? ¿Cómo empiezo a instaurar estas rutinas, generar esos hábitos que de una u otra forma me den ese aprendizaje poco a poco que me lleven a ese logro, ese objetivo? Sí, pero entonces para identificar, digamos, esa motivación, o sea, mirar de dónde surge esa motivación, tengo que, bueno, mirar qué es lo que quiero, cuál es ese estímulo que quiero conseguir, eh, y bueno, realmente qué es lo que me mueve, ¿sí? O sea, me mueve mi familia, me mueve algo muy interno mío que quiero conseguir, qué es exactamente lo que me mueve, ¿sí? No sé si quieres agregar algo más, Francis. Sí, claro, Jessica. Primero sería, es una sensación que no sientes motivación por nada, o sea, porque así es más difícil detectar qué es lo que quiero. Entonces, si quieres nos escribes por ahí, si es eso, o si tú ya sabes que hay algo que te gusta, pero aunque sabes que hay algo que te gusta y quieres hacer, no lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, hay que hacernos como unas preguntas frente a eso, ¿no? ¿Ves? Entonces ahí ya estamos hablando de una. Bien, perfecto. Si tú quieres, lo que podemos hacer, no sé, Ana, ¿qué piensas? Es que trabajemos o miremos más uno a uno en el espacio personal, porque acuérdense que nosotras hacemos acompañamientos también personalizados para identificar si estás transitando por una situación de cambios emocionales que no te permiten encontrar motivación, que ojo, que esto lo estuvimos viendo en la sesión pasada, cómo detectar si estamos entrando o tenemos algunas características o cosas que nos pueden estar afectando nuestra emoción, sobre todo ciclos depresivos o ciclos de ansiedad, y poder detectar si es algo relacionado con tu estado de ánimo que no te permite tener como ánimo, energía, motivación, o si es porque no has experimentado o buscado cosas que te llamen la atención, ¿sí? Pero entonces, pues, si quieres, Jessica, nos escribes ahí por el interno, nos dejas tu contacto y nos comunicamos contigo y hacemos un espacio para ello. O sea, esto es clave. Chévere que Jessica lo pone aquí porque pues, lo podemos socializar, obviamente. Esto hace parte de este espacio, que es un espacio también íntimo, es un espacio de confianza, donde también generamos otros espacios que no son solo así grupales, sino que son más personalizados. Entonces, si alguna o alguno considera, por ejemplo, no, miren, yo ya he intentado todo a nivel de aprendizaje y me sigue yendo mal, o no sé qué hacer, entonces también. Listo, entonces, no sé, o Ana les escribes por ahí por el interno para el dato mientras tanto. ¿El mensaje? Espérate, yo le. Vale, Jessica, listo. Entonces, vale, déjame ya, ahorita te escribo más tardecito. Igual cualquier cosa al final de la presentación también salen nuestros datos, por si Exacto. también quieren escribirnos. Listo, ahí también nos pueden encontrar. Pero súper, súper gracias, Jessica, porque mira que muchas veces lo que hablábamos en nuestro espacio pasado, hay veces pensamos que solo nos pasa a nosotros. Ay, yo soy la única que no tengo. No, o sea, también hemos transitado por unas condiciones nacionales muy fuertes, como fue el tema de la pandemia y es todavía, que nos ha hecho un cambio total en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, en nuestro estilo de vida. Incluso en el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas se han modificado. Por eso hay veces nos cuesta más sostener la atención. Ahora pues todo es más virtual, entonces hay veces nos cuesta más comenzar una tarea porque pues ya nos acostumbramos a andar haciendo por Facebook mirando una cosa, por el chat mirando otra y nos cuesta más centrar la atención. Entonces, todo esto también precisamente lo estamos haciendo con estas posibilidades de encontrar que no somos los únicos que nos pasa, que también está bueno tener un espacio de apoyo y de ayuda. ¿Listo? Listo, Ana. Perfecto. Muchas gracias. Entonces ahí, Ana no, Jessica. Entonces, súper. No sé si alguien más, por ejemplo, hay alguien que quiera hacer una transformación en sus hábitos de alimentación, que le gustaría, que ya saben que dice, sí, tengo claro eso, o en alguna de estas 5 que aparecen allí, como para ir construyendo y después si quieren, pues la idea es que lo puedan hacer en su casa con calma y con tranquilidad, pero que realmente les sirva. Y lo otro es, porfa, resuelvan el formulario de habilidades adquiridas, no se les olvide que eso es súper clave para pues seguir
construyendo aprendizaje, ¿no? Ujú. Exacto, pues creo que el objetivo final realmente es que ustedes puedan generar esa estructura, ¿sí? O sea, que generen como ese orden, generen ese plan, ¿sí? De tal forma que les ayude a ustedes a organizarse mucho más para que así todo el aprendizaje sea de forma mucho más efectiva, ¿sí? O sea, que encuentren e indaguen precisamente en esos modelos, cuáles pueden implementar, digamos, de los que se mencionaron acá, cuál podrían, digamos, intentar también, ¿sí? Qué cosas podrían adaptar, qué rutinas, mejorar la alimentación, mejorar el descanso, ¿sí? Todo el tema de inteligencia emocional. O sea, ¿cómo podemos trabajar realmente en todo eso de tal forma que me ayude a mí a desenvolverme adecuadamente, digamos, en cada una de las esferas de mi vida? ¿Listo? Bien, ¿alguien le gustaría compartirnos algo más, ya sea escrita o verbalmente? Natalia, Nicolás, Nelson, Alberto, Juan Pablo, Jessica ya habló, Jason también dijo que estaba todo claro, pero bueno, si quieren hacer alguna otra apreciación. Y si no, bueno, ¿cómo se sintieron en el espacio? Nosotras tenemos otra fecha, ¿no, Ana? Sería Exactamente, sí. bueno contárselas de una vez, con eso están listos y así tenemos, así como Jason, nos siguen en los talleres, vienen a los espacios en los talleres. Nos confirmamos. Nelson, tiene la mano arriba, claro que sí. No, solamente comentar, digamos, en el tema de actividades extracurriculares, y es que lo veo a veces en mis hijos, y lo voy a hablar como un tema personal, porque ellos están también como en esta etapa de estudio, de organizarse por el tema de la universidad. Y, y el tema es que a veces a ellos les cuesta, digamos, ser disciplinados con el tema de la actividad física, por ejemplo, o con esas pausas que ustedes mencionaban, de que son importantes pues para, y que son hábitos saludables para el mejor desempeño académico, porque es posible que ellos de pronto se hacen una parada o de este tipo, pero ellos, digamos, se alargan en el tiempo y no retoman rápidamente de pronto la actividad ya académica que estaban haciendo. Entonces, enfatizaría que es muy importante que sean disciplinados, ¿no? O sea, que se pongan metas y que las cumplan. O sea, si van a decir, voy a parar por 10 minuticos, hacer otra actividad, pues que realmente estén marcada en ese tiempo y no se alarguen, ¿no? No sé, quería aportar un poco de eso. También que la disciplina es Sí, súper Nelson. importante. Ujú. Eso es lo que te digo ahorita y lo que estábamos mencionando, el tema de la procrastinación, que es como dejar para después o extendernos o hacer las cosas mucho más largas, también merece, digamos, un autocontrol, ¿no? Entonces, por eso es importante saber a dónde quiero llegar y qué quiero lograr y cuáles son los tiempos que requiero, ¿sí? Cuáles son los tiempos de descanso o el tiempo que necesito ahorita Exacto, para invertir poder en otra cumplir las actividad, metas. ¿sí? Exacto, para poder llegar al objetivo que quiero. Entonces, si por ejemplo, y eso es mediatizado no solamente, como les decía, a largo plazo, sino a mediano y a corto plazo. Hoy lunes tengo que hacer 5 actividades. Entonces, ¿cómo hago para distribuir esas 5 actividades que son básicas y después incorporar las otras actividades que me permitan disfrutar del tiempo libre? Porque entonces, Ujú. digamos que el manejo de las redes sociales, todo eso también es importante, pero destinando unos tiempos, ¿no? Sí, O exacto, sea, siendo muy cuando uno también organizados. todo el día, toda la noche, todos los días le dedica solo a eso, pues no hay opción y no hay vida. Entonces, sí, Así eso es súper es, claro. Francia. Ujú. Me tengo que retirar, muchas gracias, tengo clase ahorita a las 6. Listo. Jason, ¿ya llenaste el formulario, por ahí? Sí, ya lo completó. Perfecto. ¿Alguien nos falta como para saber si alguien más nos falta allí desde los Sí, formularios? nos faltaban personas. Tenemos del último formulario de habilidades adquiridas, tenemos 3 personas que lo completaron. Porfa, chicos, somos 10. Debería Porfa, que llenarlo yo aparezcan. también, perdón, Sí, Francia. todos los que ¿Sí está participaron bien? en el Ok. espacio. Sí, Natalia, Nicolás, Alberto, por favor. Diligencienlo porque esto sí es súper clave y es lo que nos permite dar cuenta a nosotras también en el espacio de lo que se adquiere, el conocimiento que se adquiere o no, ¿vale? Y lo otro es que para el 6 de junio está programado la siguiente conferencia antes de que se vayan, que es Ikigai como sentido de vida. Entonces ahí vamos a mencionar precisamente
esto que está relacionado con proyecto de vida, con la parte de nuestro sentido frente a la vida. ¿Qué podemos, qué nos puede ayudar a encaminar mejor esa toma de decisiones en lo que queremos llegar a ser? Si no sabemos qué queremos ser o cómo queremos hacer, pues la idea es irlo identificando y encontrando por algunos caminillos que hay ahí. Entonces les invitamos también a ese espacio, que es el 6, siempre vamos a hacer los lunes en esta franja horaria de 4 a 6, entonces es el 6 de junio, que es el siguiente, de 4 a 6, para que no se les olvide, por favor. Bueno, Francia. Para que de pronto tengan ahí los datos de nosotras, si alguien quiere de pronto tomar. Sí. ¿Quién dijo Francia? Yo, Diego. Pedirte un favor, si me permites, publicar o mostrar las redes sociales para que los Claro que sí. Enterados. Y por favor vea la última página nuestra, que también están ahí nuestros contactos para que ellos las tengan, le tomen un pantallazo y en caso tal de que requieran algún tipo de nuestro acompañamiento, con mucho gusto estamos ahí prestas. Ahí están nuestros números de contacto. Como se dan cuenta, acá no hay buena señal, entonces sí, es mejor por WhatsApp, no por llamada mientras estoy acá. Y para Ana María sí, el teléfono y el WhatsApp le funciona bien, ¿vale? Y el correo institucional. Vale, tenemos unas redes sociales, una página donde también se está moviendo todo el tiempo información para que ustedes estén pendientes desde allí. Esta semana se festejó el Día de la Afrocolombianidad y el Día de No a la Discriminación de las Violencias diversas de género, ¿no? Entonces, no a la discriminación frente a la población LGTBIQ+, ¿no? Y a las formas de concebir relaciones. Es para que también compartirle a los asistentes nuestras redes sociales para que porfa nos sigan, Facebook, Instagram y Twitter. Allí siempre se están publicando todos los eventos que se programen, que se adelanten, eventos, talleres, conferencias y demás. Entonces aquí los tienen para que entren y nos sigan. Además de eso, también tenemos los diferentes correos asociados para que nos comenten, nos pregunten cualquier cosa. Ahí está es una ventana para que ustedes se comuniquen con nosotros, por supuesto. Y nada, no sé, Francia, Ana María, de todas maneras, agradecerles a ustedes por este espacio. Por su tiempo, por compartirnos toda esta información que seguramente es muy provechosa para nuestros estudiantes. Y asimismo, agradecer a todos los asistentes por acompañarnos, por participar, por pues estar aquí en esta conferencia también. Muchas gracias a ti, Diego, por siempre ser nuestro apoyo acá tecnológico y estar y disfrutar también del espacio, y saludando a todas y a todos, que tengan una linda tarde, que esperamos haya sido un espacio provechoso. ¿Cómo se sintieron? Era como una de las preguntas que les estábamos haciendo, entonces gracias ahí por los comentarios, por las intervenciones, y deseamos que tengan una buena resto de semana. Gracias a todos.